Pongámonos sobre nuestros pies, queridos hermanos, y abramos la palabra del Señor en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a leerlo del versículo 9 al versículo 14. Lucas 18, versículo 9 al 14. ¿Ya todos estamos allí? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor Dios y Padre Celestial, una vez más estamos prestos, Padre Santo, a oírte. Pero te pedimos con todo nuestro corazón que tú seas dándonos la sabiduría, el entendimiento para escuchar tu palabra. Que tú seas, Padre Santísimo, ayudándome lo que me vas a decir en esta mañana. Que tú seas dándome la fuerza para retener, Señor, estas palabras y para aplicarlas en mi vida. Descansando en que tú y solo tú nos hablas. Descansando en que tú tienes el control absoluto de mi pensamiento, de cada palabra que va a salir de mi boca. Guíanos y ayúdanos a no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Y antes de empezar, quisiera compartirles que cuando estaba yo coordinando con el pastor acerca de volvemos a las escuelas dominicales, entonces volvemos allí en los sermones a ver qué estábamos viendo. Las parábolas, ¿verdad? Entonces cuando estábamos allí coordinando, cuadrando allí unos temas de logística, miramos el cronograma que tenemos aquí con nuestro hermano Julián, y yo alcé rápido mi voz y le dije: hermano, corresponde allí la parábola del fariseo y el publicano. Pero me sentí yo tranquilo y descansado porque rápidamente me acordé y yo dije: yo tuve el privilegio y la responsabilidad de estudiar y de traerles a ustedes hace como unos 3 años. Entonces, ¿a qué voy yo? Para mí es más fácil. Le dije al hermano: únicamente repaso lo que ya estudié y es más fácil, ¿verdad? Pero cuando empecé a estudiar, hermanos, y a leer de nuevo aquella parábola, cogía mi cuaderno y yo abría los ojos. ¡Wow! Pero yo no había visto esto. Y empecé a estudiar, hermanos, y a estudiar y a comparar. Hermanos, ¿a qué voy yo? La palabra del Señor no pasa de moda.
Y si el Señor nos permitiera de nuevo estudiar el próximo domingo esta misma parábola, el Señor tendría una enseñanza nueva para ti y para mí. Así que, hermanos, no saque pecho y diga, la parábola del fariseo y el publicano, me la enseñaron de niño, ya me la sé, entonces puedo pensar en otra cosa. No, hermanos, estemos allí muy atentos, porque el Señor, comparación que tuve yo la oportunidad de estudiar y de mirar lo que el Señor había hablado a mi vida en aquel entonces, hermanos, queda uno asombrado. La misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros, para con esta iglesia, al recordar de nuevo estas palabras. Así que, sin más preámbulo, entremos en materia. Recordemos que lo que tenemos aquí, queridos hermanos y amigos, es una parábola, ¿cierto? Y ya sabemos qué es una parábola, ¿cierto? ¿Qué es una parábola? Es una historia, querido hermano, común y corriente, que nos sirve para transmitir una verdad espiritual. Eso es una parábola. Las situaciones presentadas en una parábola o en las parábolas son tomadas de la vida diaria, aunque no necesariamente, querido hermano y querido amigo, de la vida real, pero son presentadas de una forma sencilla para que nosotros podamos entenderla. Así que lo que encontramos en esta mañana, lo que encontramos en esta parábola, es una historia muy conocida, pero también es una historia muy sencilla, por medio de la cual el Señor Jesucristo responde, querido hermano, una de las preguntas más profundas y una de las preguntas más trascendentales que todo hombre alguna vez debe responder. Y el título de este sermón es precisamente a modo de pregunta: ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado por Dios? ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por Dios? Reconociendo, claro está, que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Alce la mano el que no sea un pecador. Hermano, reconociendo sinceramente que nosotros hemos transgredido la ley en muchas oportunidades, en incontables ocasiones, y reconociendo también que Dios es perfectamente santo, reconociendo que Dios, querido hermano y querido amigo, es perfectamente justo. Entendiendo eso, nos hacemos esa pregunta: siendo un Dios justo, siendo un Dios 3 veces santo, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser aceptados por Él? ¿Cómo? Ese es el centro de esta enseñanza. Y ese es el centro de la enseñanza que el Señor Jesucristo trae en este pasaje. Y la historia que usa es de dos hombres muy distintos. Dos hombres muy distintos entre sí, que suben al templo, ¿a qué? Suben al templo a orar. Ambos, dice las Sagradas Escrituras, elevan a Dios dos oraciones distintas, ¿verdad? Ambos suben al templo a orar, pero ambos, cada uno, dice una oración distinta, que obtienen también de Dios dos resultados distintos. Entonces, ¿qué tenemos? Dos hombres distintos, dos oraciones distintas y dos resultados distintos. Así que vamos en primer lugar, para que podamos entender de una manera más clara, veamos en primer lugar los personajes de nuestra historia. ¿Cuántos personajes encontramos? Dos hombres distintos, ¿verdad? Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era
fariseo y el otro publicano. El primer personaje que encontramos allí en nuestra historia es un fariseo. Todos sabemos qué es un fariseo o quién era un fariseo. Quizás todos lo sabemos, quizás alguien no sabe qué es un fariseo. Pero es de suprema importancia, querido amigo y querido hermano, que nosotros conozcamos algunos rasgos, pues los rasgos más característicos de estos hombres. Si nosotros queremos verdaderamente comprender perfectamente en esta mañana esta enseñanza que el Señor nos trae. Y la enseñanza que el Señor quiere transmitirnos en esta parábola. Entonces los fariseos, para aquellas personas que no lo tengan bien claro, ¿quiénes eran? Hermanos, eran los máximos representantes de la religiosidad allí en Israel. Por decir así, ellos eran unos cacaos. Ellos eran los non plus ultra en la religiosidad. Eran lo máximo, ¿verdad? Así eran estas personas en cuanto a la moral, en cuanto a la decencia. En el tiempo del Señor se solía decir que si solo dos hombres entraran al reino de los cielos, uno de ellos era fariseo y el otro era un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los que escribían, hermanos, los que escribían allí, los que se encargaban de copiar juiciosamente la ley de Dios. Sin embargo, hermanos, es muy interesante, nos debe llamar la atención notar que las críticas más duras y las críticas más severas que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en su ministerio, aquí en la tierra, hermanos, fueron dirigidamente precisas y dirigidas mejor a estas personas, a estos hombres, a los fariseos, como es el caso aquí. Y es evidente que el motivo, la intención primordial de esta parábola es exponer el error de estos fariseos. Ellos eran, digo jocosamente, pero para que podamos entender, los non plus ultra de la moral y de la esencia en todo Israel. Ellos eran, como lo dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos, y menospreciaban a los otros. Hermanos, claro está, exceptuando a algunos fariseos como Nicodemo, ¿verdad? Como José de Arimatea. Pero estos hombres, los fariseos, hermanos, se caracterizaban, adivinen por qué, por su soberbia, por su orgullo, por su arrogancia mejor. Se caracterizaban por su prepotencia. Ellos se caracterizaban por esto. Ellos se aferraban fuertemente a la letra de la ley. Pero desconocían definitivamente el verdadero espíritu de ella, de la ley. Desconocían la verdadera esencia. Así actuaban ellos. Hermanos, un fariseo definitivamente podía sentir un fuerte odio, menosprecio por su vecino. Y la conciencia de ellos no los acusaba, porque ellos decían que no estaban cometiendo el acto mismo de homicidio. Podían odiar allí a su vecino. Esos hombres podían mirar a una mujer con malicia, ¿verdad? A una mujer que no fuera su esposa. Ellos podían codiciar a la mujer del prójimo, y sin embargo, hermanos, ellos no se sentían pecadores, porque ellos decían que no habían cometido ningún acto de adulterio,
Ellos, el punto es que ellos cuidaban, hermanos, cuidadosamente cada ritual de la ley, ¿verdad? Pero perdían absolutamente todo aquello que tenía que ver con un verdadero corazón. Así eran ellos. ¿Recuerdan cuando en una oportunidad, allí en Mateo, cuando lo quieran leer en sus casas, Mateo 23, versículos 23 y 24, Cristo les dijo: ¡ay de vosotros, que escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta! ¿Recuerdan allí esa historia que vimos? El eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es que la misericordia, la justicia, la fe. Y sigue diciendo allí en Mateo: guías ciegos, son unos guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. Y cuando leímos aquella cita, recordemos que para los fariseos, hermanos, era importante, era sumamente importante, y ellos sabían calcular cuidadosamente el diezmo que correspondía a aquella cosecha de hierbas, de la menta, el enaldo, el comino. Y muchos de ellos, ¿se acuerdan que les decía que llegaban a tomarse el vino como? Con los dientes cerraditos, para que no se les colara ningún animal inmundo. Por eso el Señor allí les dice: cuelan ¿el qué? El mosquito, pero verdaderamente se tragan un camello. Un camello. Entonces, querido hermano, por eso el Señor Jesucristo allí estaba hablando de la forma como ellos estaban actuando, y les está diciendo: ustedes, fariseos, son unos hipócritas. Hermanos, estos hombres no tenían el más mínimo cuidado por lo más importante de la ley: la justicia, como decíamos ahora, la misericordia, la fe. El centro de la atención de estos hombres era lo externo, lo que se podía ver, lo que podían mirar acerca de mí. Porque la preocupación de los fariseos definitivamente era, lo primero para ellos era su reputación, lo que la gente pensara, lo que los hombres pensaran de ellos. Pero tenían muy aparte, y no les importaba cómo se estaban presentando delante de Dios. Y este fariseo de la parábola, hermanos, seguramente era un hombre muy reconocido, quizás por su apego a los principios de su religión. Era conocido por una conducta intachable, quizás era conocido por sus conocimientos. Pero, hermanos, como leímos, en ese mismo instante y a esa misma hora, también subió al templo un publicano. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Ahí nos dice, uno era fariseo y el otro publicano. Hermanos, créanme que el Señor escogió sabiamente los personajes de esta historia. Sabiamente. Pero ahora, ¿quiénes eran los publicanos? ¿Quién me puede decir qué era un publicano? Un recaudador de impuestos, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Qué nacionalidad tenía? Judío, pero estaba perteneciente a los romanos. Hermanos, estos hombres tenían una tarea muy mezquina, una labor muy mezquina, que así como dice nuestro hermano, era la persona encargada de cobrar los impuestos a sus compatriotas, a los mismos judíos, para entregársela a ¿quiénes? A los romanos.
Entonces imaginémonos ahora, como está muy de moda esta palabra de la invasión, imaginémonos que aquí nos está invadiendo, que nos invadió un país, ya vemos, digamos, Filipinas. Entonces yo empiezo a trabajar para los filipinos, estando aquí en Colombia, y empiezo a cobrarle el impuesto a mis compatriotas colombianos. El impuesto que es de ley, ¿verdad? Y se los doy a esta autoridad. Pero aparte de eso, estos publicanos, hermanos, cobraban de más. Eran unos extorsionadores, eran usureros, tras de que estaban allí oprimidos bajo el imperio de Roma. Sus compatriotas entonces le cobraban los impuestos y les cobraba más. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Serían muy queridos estos publicanos por sus compatriotas? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Entonces tenemos allí un fariseo y un publicano. Hermanos, llamémoslo así, estos publicanos eran unos traidores, ¿verdad? A su propia raza. Eran unos traidores. Los publicanos, así como dicen ustedes, eran muy odiados. Eran odiados, queridos hermanos, por los judíos por esta falta de escrúpulos, por este comportamiento. Así que los fariseos representaban una vida, llamémoslo así, moralista, decente, y los publicanos eran considerados como, llamémoslo así también, los non plus ultra, pero de la inmoralidad, de la corrupción, de la extorsión. Eran tan de baja calaña su reputación allí en el pueblo de Israel, hermanos, que en los evangelios aparece varias veces conectados los publicanos con las rameras. Imaginémonos también esta fama de estos hombres. Hermanos, si decíamos que, y se decía en este tiempo que si dos personas eran escogidas para entrar al reino de los cielos, ¿esos serían quiénes? Los fariseos y los escribas. Pero si habían dos cupitos para sacar a dos personas del reino de los cielos, los precisos eran los publicanos y las rameras. El mero hecho, hermanos, allí de participar usted en un evento social donde estuviera un publicano, hermanos, eso era sumamente escandaloso ante los ojos de los fariseos. Si usted participaba en algún evento social o si usted comía con un publicano, hermano, los fariseos inmediatamente abrían esos ojos. Eso era incomprensible. Así que volvamos a nuestra historia y aquí tenemos dos hombres, ¿verdad? Muy distintos entre sí. Muy distintos. Que providencialmente, hermanos y amigos, se encuentran en el templo a la misma hora. Van allí a hacer lo mismo, un fariseo y un publicano, y tanto el uno como el otro se han dirigido a este lugar sagrado, hermanos, aparentemente, y cuidado con esta palabra, téngala muy presente, aparentemente a hacer lo mismo, supuestamente. Ambos subieron a qué, dicen las escrituras, ambos subieron a orar. Pero así como Cristo los presenta aquí como dos personajes distintos, hermanos, también nuestra parábola nos da dos oraciones distintas, ¿verdad? Hay dos oraciones distintas. Vayamos al versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba, hermanos, consigo mismo. De esta manera, imagínense a este hombre allí sacando pecho y hablando duro. Él no hablaba como si estuviera colando un mosquito, con los dientes cerrados. Allí estaba hablando y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy
Imagínense esto. Como los otros hombres. Y empezó allí, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, y se metió allí con este otro hombre. Ni aún como este publicano. ¿Qué oración? Que puede ser, hermanos, puede tener hasta algo de, si uno recrea esa escena, como algo de chistoso con este hombre. Ni aún como este publicano. Y empieza su repertorio. Me imagino cada vez alzando más la voz, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, y quizás dirigiéndose hacia el publicano y hablándole al oído, como cuando usted quiere que una persona entienda. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermanos, esta oración, definitivamente la de este hombre, es una oración, ¿cómo ustedes ven esta oración? Sí, ¿cómo, Mari? Egocéntrica, ¿verdad? Llamémoslo así, como autogratificante. Y dice el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Hermanos, no hay nada de malo en orar de pie, ¿verdad? En las escrituras nosotros encontramos a hombres piadosos que oraban de este modo y en diversas circunstancias. Pero es evidente, querido hermano y querido amigo, es evidente que en el contexto de esta historia, de esta parábola, hermanos, este detalle que el Señor pone allí, hermanos, no se encuentra de más. No se encuentra de más. El Señor desea aquí comunicarnos algo muy importante al decirnos que este hombre oraba de pie. ¿Qué desea el Señor que entendamos? Hermanos, no sabemos exactamente en qué lugar del templo se encontraba el fariseo. No nos lo dicen las Sagradas Escrituras exactamente, pero allí en el versículo 13 encontramos una clave. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Quién lo lee? Uno solo, hermanos. El orden ante todo. Uno solo que lea el versículo 13. Más el publicano estando lejos. Ahí, hermanos. Más el publicano, ¿qué? Lo que implica que el fariseo estaba, ¿qué? Estaba cerca, ¿verdad? Pero ¿cerca de qué es la pregunta? Amén, hermano. Cerca del lugar santo. Muy probablemente cerca del lugar santísimo, allí cerca del santuario. Hermanos, mientras el publicano estaba lejos del santuario, lejos del lugar santísimo, este lugar allí en el Antiguo Testamento, donde se manifestaba de una manera especial la presencia de Dios. Hermanos, el fariseo estaba lo más cerca posible y estaba de pie. Estaba de pie. Hermanos, ese sentido que este hombre tenía de autojusticia, ¿verdad? Eso era lo que le permitía no estar lejos, estar allí cerca, lo más cerca posible al lugar santísimo, allí en la presencia de Dios. Versículo 11a, lo que leyó allí nuestro hermano. El fariseo puesto en pie, y empieza a orar, hermanos. Como les decía, era una oración definitivamente autogratificante. Menciona a Dios al principio, ¿o no? Pero hermanos, internamente este hombre no estaba tomando en cuenta en absoluto, la presencia de Dios. Allí nosotros no vemos unas palabras de adoración a Dios. No las encontramos, no las escuchamos. No vemos allí ninguna oración, hermanos, de confesión de pecados. ¿O ustedes la encuentran allí? ¿Cierto que no?
Esta oración definitivamente no era otra cosa que la expresión de un hombre que se encuentra totalmente satisfecho consigo mismo. No encontramos nada más. El fariseo estaba contento, definitivamente, estaba feliz, estaba gozoso, pero con lo que él era, con lo que él hacía. En otras palabras, imaginémonos, Señor, ay, qué maravillosa persona definitivamente tú has hecho. Definitivamente, Dios, fuiste sumamente acertado en escogerme, porque yo no soy como los demás, ni yo soy como la mayoría. Hermanos, yo sé que es difícil encontrar a una persona o encontrar a alguien que se atreva a hablar, decir a sí mismo con estas palabras que yo les acabo de decir. Quizás es difícil, pero en el fondo, querido hermano, en el fondo, querido amigo, hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente, y la mayoría suponen, hermanos, que serán admitidos en la presencia de Dios por lo que son. Hermanos, suponen que son aceptados en la presencia de Dios por lo que hacen. Sí, suponen que serán admitidos. Hermanos, hay mucha gente que dice, pues, hermano, cuando tú le predicas el evangelio a estas personas, ¿qué es lo que te contestan? Casi lo mismo. Hermano, yo quiero que tú sepas que yo no soy ladrón. Yo no mato. Yo no robo. Yo no le hago mal a nadie. Es más, yo procuro hacer el bien. Yo veo alguien con hambre y le doy su pancito. Yo saco de mis bolsillos y le doy, allí platica. Yo hago cosas buenas. Hermanos, es más, hermanos no, amigo, porque usted está allí predicando. Y también le han contestado, es más, hasta los domingos voy a la iglesia. Créame que yo hago eso. Hasta los domingos voy a leer, hasta ofrenda doy. Es más, yo canto. Muchas personas que piensan así de esta manera. Prácticamente todas. Lo que yo soy, ¿verdad? Lo que yo soy. No son ladrones, no son injustos, no son adúlteros, son hombres fieles, son hombres honrados, son hombres equitativos. Ay, hombre, pero Dios no puede pasar por alto eso. Dios no puede pasar por alto eso. Hermanos, este hombre no solo estaba satisfecho consigo mismo, con lo que él era, sino, le repito, también estaba satisfecho con lo que él hacía. Versículo 12, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Señor, esto debe ser suficiente en tu presencia. Esto debe ser suficiente. Yo nunca fallo a la iglesia. Es más, colaboro. Lo que dice allá el pastor, yo colaboro. Estoy pendiente de muchas cosas en la iglesia. Estoy pendiente de mis hermanos. Yo estoy pendiente. Yo estoy pendiente. Hermanos, pero noten allí en el texto la diferencia en la oración del otro hombre, del publicano. Versículo 13, ¿quién lo lee? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Se detuvo lejos, dice la palabra del Señor, lejos del santuario, ¿verdad? Hermanos, él se sentía tan avergonzado por sus pecados que no podía ni siquiera alzar sus ojos al cielo. No los podía alzar. Él sabía que su oración iba dirigida a un Dios 3 veces santo.
Él sabía que esa oración iba dirigida a un Dios justo, hermanos. A un Dios que no tendrá por inocente a quienes, al culpable. A un Dios justo. Él tenía esa conciencia tan cargada por el peso de sus pecados, que él clama allí de una manera desesperada: sé propicio a mí. Señor, entre todos los pecadores, yo soy el peor. Yo soy el peor. Él no dijo: ay, gracias, Señor, porque yo no soy como vosotros publicanos, que ni siquiera apartaron allí en su agenda tiempo para venir. No, él no está diciendo eso. Él no está sacando allí pecho. Esa no es la oración del publicano. Sé propicio a mí. ¿Qué significa eso? Sé propicio a mí. Significa que está clamando: aparta tu ira de mí. Aparta tu ira de mí. Hermanos, dos hombres distintos, ¿verdad? Dos oraciones distintas. Y vemos al final de esta hermosa parábola dos resultados distintos. Aquí está el resultado de esa oración. Versículo 14, ¿quién lo lee? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién es este? Publicano. El publicano, ¿verdad? No se me van a confundir. Os digo que el publicano, ¿cómo llegó, hermano? Justificado. Siga. Justificado antes que el otro. ¿Quién era el otro? Parcero. Se está poniendo cuidado, ¿no? Siga, hermanito. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo llegó el publicano a su casa? Justificado. Hermanos, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo al declarar que el publicano descendió a su casa justificado? ¿Qué es justificar? Recordemos que... Amén. Así es. La palabra justificación es usada en las Escrituras en un contexto legal, ¿verdad? Allí en un contexto legal. Y esta palabra incluso es usada en los tribunales cuando allí a un acusado se le declara justo o se le declara inocente de los cargos que le están imputando, que les están diciendo. Hermanos, justificar no es otra cosa que declarar no culpable a una persona. Pero cuando a una persona se le declara no culpable, se le justifica, ¿cómo debe ser tratado? Como tal, ¿verdad? Como inocente. Así debe ser tratado, como un inocente. Es muy importante lo que estoy diciendo porque vamos a llegar a eso. Hermanos, es muy importante que a una persona que ha sido justificada se le trate como tal. Decía yo que nos imagináramos a una persona que es llevada ante un juez y allí está el fiscal acusando, está el abogado defensor allí defendiendo, le están allí imputando los cargos a este hombre porque tienen evidencias, tienen pruebas, ¿cierto? Hay todas las evidencias en este juicio, evidencias a favor, evidencias en contra, pero a la hora del hombre, el juez allí, pegar allí el martillazo y decir: lo declaro a usted inocente, enciérrenlo 10 años. Pues eso es como ilógico, ¿verdad? Si es declarado inocente, ¿cómo debe ser tratado? Como un inocente, como un inocente. Hermanos, debe ser tratado como un hombre inocente. Eso, hermanos, es para que podamos entender qué es justificar. Justificar es declarar justa a una persona y consecuentemente tratarla como si fuera justa. Por lo tanto, hermanos, lo que Cristo nos está diciendo y nos está enseñando en esta parábola es que este publicano
fue absuelto, fue justificado, fue perdonado, fue declarado no culpable, fue declarado inocente, pero hermanos, ante los ojos del hombre. Nada menos y nada más que fue declarado y fue justificado ante el tribunal de Dios. Ante el tribunal de Dios. Llegó al templo con todos sus pecados, allí cargado, y salió declarado inocente. Qué hermoso esto. Nada más y nada menos, como les digo, ante el tribunal de Dios. Pero hagámonos una pregunta. Volvamos al título del sermón. ¿Cómo puede ser posible, querido hermano y querido amigo, cómo puede ser posible que un hombre sea justificado? A pesar de ser un hombre pecador. ¿Cómo? Hermanos, cuando un juez declara a una persona inocente, y eso sí que lo vemos en nuestro país, siendo culpable, cuando un juez, declara a un hombre inocente siendo culpable, hermanos, hay un gran escándalo, ¿verdad? Momentáneo, pero hay un gran escándalo. Eso inmediatamente sale por los periódicos, por los noticieros. Hermanos, un juez no puede declarar y no puede justificar a una persona culpable. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Sin embargo, Dios, querido hermano, sí puede justificar el pecado. Es el único que lo puede hacer. Obviamente, no fue por nada que este hombre hubiese hecho, que fue justificado. No fue por nada que él hubiese hecho. Porque él era un publicano que se comportaba como todos los publicanos. Y eso fue lo que miramos ahora. Entonces, ¿sobre qué base es que este hombre es declarado inocente? Hermanos, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta definitivamente es el contenido general del Evangelio. Allí encontramos. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. La buena noticia, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la buena noticia? Hermanos, que Dios declara justo al pecador sobre la base perfecta, oiga esto, hermano, de la justicia del Señor Jesucristo. Esa justicia del Señor Jesucristo es puesta allí, consignada en nuestra cuenta, hermanos, por misericordia, es por gracia, únicamente por medio de la fe. ¿Qué fue lo que hizo este publicano? ¿Qué hizo? ¿Y qué debemos hacer? Reconocer, ¿verdad? Reconocer, hermanos. ¿Reconocer qué? Reconocer su pecado, reconocer toda la maldad que él tenía, pero al mismo tiempo acogerse por fe a la misericordia de Dios. El Señor, querido amigo y querido hermano, nos justifica, pero no por lo que yo soy, no por lo que usted es, hermanos, no por lo que yo hago, no por lo que usted hace. Definitivamente, únicamente Él nos justifica en base a esa justicia perfecta que solo Él tiene, en base a la justicia perfecta de Cristo. Ahora, vemos, y ayúdenme rápidamente en 2 Corintios 5:2, antes de estos 5 minutos que nos quedan. 2 Corintios 5:2, y otro hermano, hermanita Elizabeth, Romanos 5:1. ¿Quién tiene 2 Corintios 5? Y con esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hermanos, 21, perdón, versículo 21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ay, hermano. Volvamos y leamos. Al que no conoció pecado, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él cargó con nuestros pecados, ¿verdad? Y nosotros cargamos con su justicia. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando el pecador cree en el Señor Jesucristo, es declarado justo. Y eso fue lo que ocurrió con este publicano. Imagínense a este hombre allí saliendo del templo, subiendo a su casa, gozoso, alegre, contento, brincando en una sola pierna. Imagínenselo allí, contento, claro, justo. Él ha sido declarado justo, ha sido aceptado en la presencia de Dios y va contento, va allí alegre, quizás silbando, quizás cantando, adorando a Dios. Y se encuentra al fariseo. ¿Qué es lo que está pasando? Hace un momento entró usted, hace 15 minutos, entra a la iglesia. Imaginémonos esa cara de este fariseo de extrañeza. ¿Qué podría decirle? No entiendo usted por qué está tan gozoso. No entiendo por qué está tan alegre. Apenas hace 20 minutos entró a orar este pecador y ahora me dice que Dios lo ha descargado. Yo he pasado mi vida entera cumpliendo lo que dice Dios. He pasado mi vida entera esforzándome. He pasado mi vida entera viviéndola decentemente. Y he pasado mi vida entera por cumplir el mínimo detalle de la ley. Y usted me viene a decir que en 15, 20 o 25 minutos que fuiste al templo a orar y ya has sido justificado. ¿Qué le diría al publicano? ¿Qué le diría? Ay, mi amigo fariseo, definitivamente yo he regresado a mi casa poseyendo una justicia perfecta, ¿verdad? Perfecta. Estoy definitivamente completo al haber abrazado la justicia de Dios. Allí él reconociendo, yo no me glorio, me glorio de mí mismo, perdón, porque al subir al templo subí con las manos vacías. No tenía absolutamente nada que ofrecer. Reconozco que el Señor vino a morir por mí, a pagar esta deuda que yo tenía delante de Dios. Por eso, amigo fariseo, es que estoy contento, es que estoy alegre y estoy feliz. Querido hermano y querido amigo, esta es la buena noticia que el Evangelio trae. Es la buena noticia que el Evangelio proclama. Nosotros hemos sido perdonados, querido hermano. Hemos sido justificados, ¿verdad? Hemos sido declarados justos ante el tribunal de Dios. Pero hermanos, únicamente y exclusivamente por la justicia de nuestro buen Dios. Y esto ha sido por misericordia. Hermanos, esto ha sido por gracia. Esto ha sido gratis, hermanos. No lo merecíamos, pero el Señor nos lo regaló. Hermanos, no por obras. Dice la palabra del Señor para que ¿qué? Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y yo decía en una ocasión, nadie va a llegar al cielo manejando una tractomula con un aviso grandísimo: estoy aquí por mis obras, por lo que yo soy. Absolutamente nadie, hermanos. Hermanos, ¿en cuál espejo tú te ves en esta mañana? ¿En la del fariseo o en la del publicano? No me conteste.
Ojalá, ¿verdad? Pero verdaderamente, ¿en cuál espejo tú te estás viendo? El fariseo de nuestra parábola confiaba en sí mismo. Quizás tú estás confiando en ti mismo. Estás confiando en tu moral, en tu decencia, en tu fidelidad, en el cumplimiento de algunos deberes religiosos. Quizás el publicano tenía, hermanos, una conciencia plena de su indignidad, reconocía este pecado, se apartaba de él. Querido hermano y querido amigo, definitivamente valoremos y entendamos que esto es por gracia. Es un regalo el que el Señor nos ha dado. Muchas veces lo menospreciamos, muchas veces no lo tenemos en cuenta, muchas veces. Y yo te pregunto, o mejor, no te pregunto. Yo no te estoy preguntando si tú perteneces a esta o aquella religión. Yo no te estoy preguntando en esta mañana si tú perteneces a esta o aquella iglesia. Hermano, la pregunta de esta mañana es, ¿comprendes tú que eres una criatura que en algún momento, que solo el Señor sabe, tendrás que darle cuentas a Dios? ¿Tú comprendes eso? Hermanos, este publicano tomó en serio esto. ¿Tú estás tomando en serio también esto? Porque, hermanos, en algún momento tus obras te condenarán, no te salvarán, porque nunca será justificado ningún ser humano que verdaderamente no tome en serio esto. Muchas veces quizás nosotros nos estamos engañando y descansamos solo en que leemos la Biblia. Descansamos en que ayunamos, en que vamos a la iglesia, pero estamos dejando lo más importante, la esencia del Evangelio. Hermanos, es por gracia. Siendo yo un pecador, el Señor tuvo misericordia de mí y ha tenido misericordia de ustedes.